En estos tiempos en los que se nos ha arrebatado la sensación de control sobre nuestras vidas, la conciencia plena del aquí y ahora es la única herramienta que puede ayudarnos a sobrellevar la incertidumbre y a aceptar la realidad. Por eso mismo hoy hablamos del guiaburros Entrena tu mente, de Alejandra Sánchez Yagüe. Este libro contiene las claves para conservar el equilibrio en estos tiempos en los que muchas de las cosas que creíamos ciertas han perdido sentido y para transformar las circunstancias adversas en una oportunidad. Alejandra Sánchez Yagüe es fundadora y CEO de Mind Training, organización dedicada al entrenamiento mental, desarrollo personal y organizacional. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantadas de tenerte aquí. Encantadísimas. Yo igual, yo feliz aquí de estar con vosotras. Cuéntanos, muy importante, ¿cuál es el mejor truco para entrenar nuestra mente? Pues el mejor truco para entrenar la mente es una práctica diaria. Como para la mente aplica lo mismo que aplica para el cuerpo. Cuanto más diario y más regular lo hagamos, mucho mejor. En el libro hablas de la importancia de la autopercepción en la salud. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues es importantísimo porque fíjate que finalmente, el tema de la salud, tanto física como mental, tiene mucho que ver con la autoconciencia y con la autopercepción de mis propias sensaciones. Si, por ejemplo, soy capaz de reconocer, pongo un ejemplo, que una presión en el pecho o una sensación de malestar en el pecho, en el tórax o en la zona del pecho, tiene que ver, por ejemplo, con un tema emocional, tiene más que ver con un tema de ansiedad, tiene más que ver con un tema de que a lo mejor pues me cuesta respirar. Es decir, al final el saber identificar si es una sensación física, una emoción, qué emoción es, también nuestros pensamientos, todo lo que sea la autoobservación, la autopercepción, la autorregulación, es una herramienta importantísima y una habilidad fundamental. Y para aquellas personas que tendemos, me incluyo en el grupo, a esquivar nuestras emociones, nuestros sentimientos y preferimos bloquearlos directamente, luego a la larga, es verdad, que no sé si le pasará a más gente como a mí, explotas. Directamente tu cuerpo empieza a brotar, empiezan a... Pues mira, a mí me salió, por ejemplo, rosácea, el cuerpo me dijo, hasta aquí vas a llegar. Y ya ahí fue cuando tuve que empezar a entender mis emociones, a escucharme, pero hasta que llegué ahí me costó mucho tiempo. Claro, porque no se nos educa, entonces no existe una educación emocional. Ahora parece que empezamos a darlo desde chiquitines, en algunos colegios, en la universidad, pues yo, por ejemplo, me encargo de impartir esta formación en algunos másters. Al final es una asignatura que se aprende, entonces podemos ser académicamente muy brillantes, pero analfabetos emocionalmente. Entonces, esto no se aprende de serie, es algo que finalmente no nos enseñan o en casa o en el cole o de adultos, pero efectivamente hay que enseñarlo y hay que aprender, aprender primero a identificar las emociones, segundo, cómo gestionarlas, tercero, su funcionalidad, ¿no? Porque hay mucha mitología sobre el tema, como dices tú, no hay que llorar, no hay que tener miedo, hay que suprimir. Entonces, todo esto es muy importante finalmente que a nivel social se invierta, tanto a nivel público como privado, en una buena educación emocional, porque al final las emociones son salud y las emociones son vida. Y por suerte, pues se está invirtiendo más en ello, pero es verdad que, por ejemplo, cuando Carla y yo éramos pequeñas, esto no se enseñaba. Ni de broma, ni de lejos. Creo que tampoco, no, en mi edad tampoco, la verdad que no. Y ahora pues tengo que confesar que como profe, que estoy en el otro bando, cuando llego al máster de abogacía, ¿no? Y enseño este tipo de técnicas y demás, algunos alumnos se me quedan con cara de ¿y esto para qué sirve? Y les digo, mira, dentro de 10 años os acordaréis de mí. Y no hace falta, fíjate, que pasen 10 años para que se acuerden de mí. Cuando ya empiezan a ejercer y empiezan a estar en el despacho y empiezan a ver lo que es el día a día de la vida de un abogado, que es bastante estresante, es una de las profesiones con más estrés, se acuerdan de mí y la mayoría de ellos me contactan y me dicen, ay, qué razón tenías. Digo, ¿ves? Es que, claro. ¿Y cuáles son los efectos del estrés que podemos ver reflejados en nuestra salud? Pues el estrés se refleja de muchas maneras, tanto a nivel físico del cuerpo, por ejemplo, con peores digestiones, con dolores de cabeza, empieza a tener insomnio, también a nivel de nerviosismo, me encuentro pues muchísimo más acelerado, todo me sobrepasa.
A nivel conductual y a nivel de hábitos, pues, por ejemplo, se empieza a dejar de hacer ejercicio porque estoy muy cansado, se come más de la cuenta o bien se come menos de la cuenta, estoy mucho más reactivo, con lo cual todo me supera, todo me afecta mucho más y en el campo de la regulación emocional el estrés tiene una relación directa con la disregulación emocional, con los conflictos. Por ejemplo, los equipos de trabajo estresados, pues una de las cosas que solemos ver es que suben los conflictos. Aseguras también que una de las claves para conseguir el equilibrio están en cada uno de nosotros, pero ¿cómo podemos llegar a ellas? Claro, efectivamente, o sea, para conseguir nuestro equilibrio necesitamos estar en un entorno que haya equilibrio, obviamente, pero también depende mucho de nosotros cómo gestionamos el resto, porque al final el cambio depende de nosotros, no de los demás. O sea, los demás no los podemos cambiar. Podemos aceptarlos o podemos largarnos. Pero efectivamente, al final el cambio está en uno. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues viendo realmente si tenemos capacidad de cambio o no. Es decir, si es una zona dentro de nuestra vida sobre la cual un área, un aspecto que podamos tener control, que podamos simplemente influir, con lo cual depende del entorno la capacidad de respuesta, o bien simplemente preocuparnos, como podría ser, por ejemplo, tantísimas cosas que están pasando ahora mismo acerca de las cuales lo único que podemos hacer es preocuparnos, porque tenemos muy poco margen de influencia y de control ninguno. Y has comentado el buen ambiente en el trabajo o los conflictos, cómo pueden afectar. ¿Cómo de importante es tener un buen ambiente en el trabajo para nuestra salud? Pues es fundamental y yo invitaría a todos los oyentes a que tengan, digamos, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, que implementen medidas, sobre todo en estos tiempos de ahora, donde ha habido mucho teletrabajo, donde los equipos, digamos, se han desmembrado un poquillo porque la gente ha estado trabajando desde casa, que se invirtiera mucho en coaching de equipos, en dinámicas de trabajo, en ambientes que sean ambientes sanos, porque ir a trabajar en un entorno laboral tóxico o ir a trabajar en un entorno laboral en el cual hayan dinámicas pues de negatividad, incluso dinámicas a veces que parece que son cosas que no suceden, pero suceden, dinámicas de acoso, dinámicas de hostigamiento. Todo eso hay que cuidarlo y trabajarlo porque pueden llevar a resultados bastante negativos, no solamente en el entorno laboral, sino que desgraciadamente también lo hemos visto, por ejemplo, en las escuelas, como estas dinámicas de acoso, de maltrato, de ir a por aquella persona que se supone que es la débil, pues puede terminar muy mal. Y esto sucede tanto a nivel laboral como a nivel de colegios, ¿no? de escuelas. Voy a rescatar el tema de nuestro estrés laboral. Yo creo que muchas veces desemboca en la frustración, que también es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en miles y numerosas ocasiones. Pero ¿cómo podemos llegar a gestionar esa frustración? Pues lo primero que hay que ver es de dónde viene esa frustración, porque si esa frustración viene de uno mismo, que se pone unas expectativas desorbitadas, pues es lo que hay que analizar. Y a veces esa frustración también viene, yo tengo bastantes casos, pues que me comentan, oye, mira, el feedback que me han dado es un feedback, ¿no? El feedback en el trabajo o el assessment que me han hecho en el trabajo no resueno nada con ello, estoy muy enfadada o enfadado y tal. Entonces hay que ver un poco de dónde viene esa frustración. Yo siempre digo que el café para todos va a ser que no. Entonces yo, si viniese alguien a mi consulta o tú me dijeses, oye, mira, me siento muy frustrada en el trabajo, tengo que hablar contigo, lo primero que te preguntaría es, háblame de esa frustración, de dónde viene, cuáles son tus expectativas, qué es lo que no se cumple, hablaríamos de valores, hablaríamos de muchas cosas para ver finalmente qué es lo que está sucediendo ahí. Vale, nos quedamos, hemos pillado el mensaje. Sí, pero yo creo que hay veces que se confunde mucho. A mí me ha pasado personalmente que tuve mucha ansiedad hace unos meses, pero creía que era por una cosa y al tiempo me di cuenta de que era por otra completamente distinta. Claro, suele suceder efectivamente.
Lo que estás comentando es algo que sucede bastante, efectivamente, que a lo mejor piensas que el foco te viene de ahí y luego viene de otro tema. Y también en medicina también sucede, que a veces como que parece que viene el dolor de un lado, ¿verdad? Y luego finalmente el dolor es de otro lado. Al final, a nivel emocional, a nivel de estrés y de ansiedad, pues es lo mismo. Y es ver un poco lo que acabas de decir tú, de dónde viene el foco, ¿no? Y dónde podemos trabajar y dónde podemos mejorar ese área. Y Alejandra, a raíz de la pandemia y todos los efectos que ha traído consigo, ¿estamos dando más o menos importancia a nuestra salud mental? ¿Cuál es tu opinión? Yo diría que la seguimos descuidando y la seguimos descuidando de una manera preocupante, porque ahora mismo, tal como está el tema, está muy, muy preocupante. Vale, entonces se sigue dejando en un segundo plano, tercer plano, cuarto plano y estamos ya viendo casos pues bastante importantes y digamos señales de alarma como es el índice de los suicidios que nos deberían preocupar y deberíamos tomar medidas ya, ¿no? Entonces, desgraciadamente el tema de la salud mental como es invisible, como no se ve pues que la persona cojea, como no se ve que a lo mejor la persona, ¿no? Que que hay que operarla, como digo yo, pues como no es visible, que es algo invisible e intangible, la mente es algo intangible, pues se descuida muchísimo. Yo creo que debería haber un plan muy, muy serio y con muchísima dotación económica y tomárselo muy en serio a todos los niveles porque está cayendo una buena y de hecho ya lo veis, la consulta de psicólogos, psiquiatras, pues a tope, ¿no? Entonces hay que tomárselo muy en serio. Pero en este sentido, a nivel institucional, sí que se lo tienen que tomar en serio, pero no le estamos dando a nivel personal más importancia, porque yo conozco mucha gente que a raíz de la pandemia ha decidido dar el paso de ir al psicólogo o de hacer terapia y yo considero que sí que ha sido a raíz de la pandemia, que nos hemos dado cuenta un poco de cómo cojeábamos en ese sentido. Sí, de que todos al final necesitamos un psicólogo que nos acompañe, que nos enseñe, que nos diga, nos enseñe a establecer límites, por ejemplo, que eso es algo que creo que muy pocas personas saben hacer, o pues lo que tú hablabas, a entender nuestras emociones, a expresarlas, a sacarlas a la luz al final. Sí, por supuesto. Y luego en este campo de la salud mental y del bienestar, no solamente que por supuesto que tanto la psiquiatría como la psicología tienen que, digamos, liderar este campo, por supuesto que sí, y son los primeros responsables y a donde hay que acudir. Pero luego hay una serie de profesiones que no hay que descuidar y que esto es muy polémico, pero realmente es, desde mi punto de vista, el futuro de la salud mental y el futuro del bienestar, porque no hay psiquiatras en España ni suficientes psicólogos clínicos sanitarios para abordar, digamos, lo que nos viene encima. Entonces, hay toda una serie de profesiones, entre las cuales yo me incluyo, también están los psicopedagogos, los trabajadores sociales, los fisioterapeutas, por supuesto, enfermería, cuando trabajan el tema salud mental. Hay toda una serie de profesiones que no somos sanitarios, pero que sí que podemos trabajar y podemos aliviar. Es decir, un coach finalmente, yendo a mi caso, nosotros no vamos a trabajar una patología, pero sí que podemos enseñar a la persona a establecer límites, a gestionar su tiempo, a comunicarse mejor, habilidades socioemocionales. Es decir, eso al final es lo que hacemos, un entrenamiento de la mente. Un fisioterapeuta evidentemente no va a trabajar una patología como trabajaría un psiquiatra, pero el fisioterapeuta finalmente a esa persona la va a ayudar, va a trabajar su cuerpo, va a trabajar todos sus bloqueos, eso también va a tener una incidencia en su calidad de vida, esa calidad de vida va a tener una incidencia en su vida. Es decir, yo creo que en España, sobre todo, visto el panorama, y esto es algo que hemos analizado mucho, tenemos que empezar a pensar un poco más de manera holística y me dejo profesiones como pueden ser acupuntores, como pueden ser profesiones que trabajan en otros campos, que pueden ayudar al paciente o al no paciente, es decir, al cliente, de una manera muy, muy efectiva, sin necesidad de entrar en lo clínico y en lo patológico, porque hay muchas personas que no tienen una patología y que simplemente tienen estrés o simplemente están pasando por un momento en su vida pues de dificultad profesional porque se sienten muy agobiados. Entonces, también contar con el resto de profesiones. Y ahora este tema ha sido muy polémico porque han empezado a dar campo a los trabajadores sociales y muchos psicólogos se han quejado, pero lo importante es que a la gente finalmente se la atienda, igual que los médicos de atención primaria. Al final, un médico de atención primaria escucha también mucho al paciente, ¿vale? Y todo esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí.
Yo coincido con que me da igual si es salud mental, salud física, pero todo lo que implique salud debería estar mucho más reconocido en nuestro país. Pero sí creo que a raíz de la pandemia estamos empezando a ser más conscientes y coherentes con que la salud mental tiene que estar a la orden del día, tiene que ser una prioridad. Sí, efectivamente. Y el área sobre todo también del bienestar, porque los que no somos sanitarios y estamos en el área del bienestar, pues al final, igual que entrenadores deportivos, profesores, el bienestar es muy, muy importante. ¿Y cuántas personas ves que, bueno, pues gracias a salir a caminar todos los días una hora, de alimentarse mejor, de tener una rutina de ejercicio, de los fines de semana desconectar y salir a la naturaleza, gracias simplemente a un cambio de hábitos, ya empiezan a sentirse mejor, ya empiezan a coger fuerzas, ¿no? Esto es muy importante también, o sea que me gustaría hacer una llamada a eso, a que no sea una cosa solamente de un par de profesiones, porque esas profesiones se dedican al tema de la salud y de lo clínico y evidentemente es su terreno, pero que al final el estrés se trabaja y se escucha de muchas maneras, ¿no? Y por ejemplo los nutricionistas también en los hábitos alimentarios, el tema de las adicciones, ¿no? Que muchas veces el estrés pues da por demasiado comportamiento pues compulsivo y adictivo. Esas cosas muchas veces son material de observación de un montón de profesiones que no necesariamente exclusivamente son del psiquiatra y del psicólogo, y sobre todo normalizarlo, es decir, ir al psiquiatra, tener una consulta con el psiquiatra o con el psicólogo es algo que nos puede pasar a todos y es algo positivo. En España se estigmatiza y debemos la palabra es muy difícil de decir. A ver si me sale, quitarle el estigma, desestigmatizar, ¿no? Se dice o algo así. Y no tenerlo como algo que bueno, que parece que, madre mía, ¿no? Lo que sucede. Sí, yo creo que todos hemos vivido la situación de alguien que nos dice, madre mía, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo? No, hay que pedirla. Es que hay que normalizarlo totalmente. Sí. Efectivamente, y bueno, pues cuántos casos conozco yo, tanto de coaches como de personas a mi alrededor, finalmente en el ámbito laboral, personal, que pasan una etapa en la cual tienen que tener una ayuda de este tipo y luego pues fenomenal, es decir, que es que hay que normalizarlo. Sí, bueno, captamos todos tus mensajes, nos los quedamos para nosotras y con esto, Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy en nuestros micrófonos y esperamos tenerte pronto de vuelta, ya para seguir tratando temas y seguir indagando, porque nos parece algo muy interesante a las dos, todo esto. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar con vosotras.